enero del 73 montamos la primera exposición de poesía universitaria en la Facultad de Derecho, Los Cinco Nabucos, que eran unos jóvenes poetas, entre surrealistas, dadaístas, amigos de Antonin Artaud, de Zapin, y entonces tuvo un éxito sin precedentes. En febrero nos cerraron la universidad. En julio, finales de julio, me voy con Ana Castellar mano a mano a París y a Ámsterdam. En Ámsterdam conecto con Chomit Salazar, voy al Paradise, duermo en el Bolden Park con los gurús marajashis, con todo aquel ambiente hippie. Vuelvo a París, me roban la cartera, que tenía muy poco dinero, íbamos en 600, en un 600, y entonces en el parque de Apollinaire, que está al lado de Saint-Germain-des-Prés, tuve una revelación, una noche muy espectacular y muy solitaria, sin dinero, con Ana en el cine viendo a Visconti, en que veo que en Barcelona hace falta una nueva revista legal que movilice a la nueva juventud, porque yo no sé, yo creo que hay mucha gente que es como nosotros, que está esparcida por el territorio del Estado español, pero que no sabemos dónde está, entonces hay que hacer algo. Entonces vuelvo, celebramos nuestros cumpleaños, porque de los 5 nabucos 3 éramos Virgo, en un restaurante, el Puchet. Allí la dueña, Flora, nos hace el plato típico de su pueblo, que es ajo blanco, con almendras del Solé, del José Solé, que tenía una finca su padre, el Solé Barbera comunista, en Tarragona, en la Secuita. Entonces tomamos el ajo blanco, celebramos la unión y entonces decimos, yo digo, tengo que comunicaros una noticia. Yo voy a hacer una revista independiente fuera de la Comisión de Cultura de la universidad y la vamos a colocar en todos los kioscos de España. ¿Quién se apunta? Todos levantaron la copa y dijeron, nos apuntamos todos. Y así nació la Noche del Ajo Blanco y la revista Ajo Blanco. Yo con la historia de Ajo Blanco, sobre todo el primero, soy muy humilde porque creo que fue una empresa del nosotros, una empresa colectivo. Estábamos en la era del nosotros, salíamos del movimiento hippie, creíamos que todavía era posible cambiar el mundo. Nosotros no teníamos memoria, puesto que la guerra cortó. Y los profesores que habíamos tenido en derecha, Soletura, Carreras, frases de Carreras, el Molas, eran todos comunistas o de bandera roja, o sea, maoístas, con lo cual explicaban la historia de España a su modo. Esta gente nos estaba explicando una historia que no existía Durruti, que no existía el movimiento libertario. Nosotros no sabíamos lo que era lo libertario, ni lo anarquista. Sí éramos libertarios y anarquistas, pero no teníamos conciencia del pasado del movimiento libertario y anarquista español. Entonces, pues bueno, decidimos hacer esa revista que abriera cauces, que buscar lo que nosotros éramos, pero fuera del elitismo. Menudo lío meter 10.000 ejemplares que se llamaba Ajo Blanco, con una portada con una boca y un ajo que mordiendo, en todos los kioscos de España, y sin ni una palabra, porque entonces éramos conceptuales. Por otro lado, una gran contradicción, porque si éramos hippies, ¿cómo podíamos ser conceptuales? Pero eso es la grandeza de Ajo Blanco. Esto es lo que a mí me gustaba, mezclar cosas imposibles. Cuando tú eres humanista, cuando tú das posibilidades a que otro se exprese, escuches, y a partir de ahí creas una relación expansiva hacia afuera, sin pretender acaparar o dominar, se produce una química, y esa química se produjo entre todos los miembros de Ajo Blanco. Yo no sé si era un instigador a eso, pero Toni Puig también fue muy importante, y también era un poco de todos éramos, nos contagiábamos ese entusiasmo, esa capacidad de ensoñación, pero luego, como habíamos estudiado Derecho y éramos universitarios, la concreción, la realidad, la sociedad, el cubrir todos los huecos. Entonces, todo eso te daba mucha potencia. Y luego Ana Castellar y nuestra relación con los adultos, con la gente ya pues consolidada, ¿no? Que fuera García Márquez, fuera Juan Marsé, fuera Beatriz de Moura o fuera una que jugó un papel muy importante en darnos confianza, que fue Rosa Regás, la editora. Y entonces vino Fernando Mir y me dijo, me han dicho que ha salido esta revista, la he mirado y quiero colaborar. Y yo le dije, ¿tienes cara de periodista? Y me dijo, sí. Era el amigo de Carmele Marchante, entre otros, y entonces se metió Fernando Mir. Y Fernando Mir, yo creo que es el espíritu más puro de Ajo Blanco, porque es el que nunca traicionó los valores de Ajo Blanco, o sea, los valores libertarios, pero en la práctica. Él las teorías no le iba, él le iba el día a día, el actuar siempre como un libertario. El papel del organizacional es muy importante, pero
mal que le pese, no por lo que él piensa que es importante, sino por tener una figura estable dentro del pensamiento contracultural unido a las filosofías hippies y de California. Pero esto solamente es una pequeña parte de Ajo Blanco, porque en Ajo Blanco también había la otra parte, que era más bien la conceptual. Luego, por ejemplo, había otra parte que era la catalanera. Pero es que fue un momento que todos teníamos como un tipo de inquietud de salir de la cosa marxista e ir más a la cosa libertaria. O sea, en realidad nosotros como generación, que no es racionero, nosotros somos otra generación, queríamos salir de cualquier autoritarismo. O sea, íbamos contra el autoritarismo fascista, por supuesto, y franquista, pero también íbamos contra los autoritarismos marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas. Bueno, los trotskistas eran los menos, eran con los que más relación teníamos. Pero íbamos contra toda la gente que nos decía lo que teníamos que aprender, que escribir o leer. También contra el canon de Barral, también íbamos contra esos cánones, porque no queríamos descubrir nosotros la vida por nosotros mismos. Entonces, Racionero fue fundamental en esto. Quim Monzó hizo la cabecera y entonces, como estábamos, según él, tan influenciados por la cultura californiana y por los hippies y la contracultura, pues quiso coger un logo americano, y el logo americano pues es la Coca-Cola, entonces, pero imitando al Cacaolat. Fuimos a Vic a buscar al Manel y a parir la foto que debía acompañar al logo. Y ahí nace esa foto emblemática de Manel Esclusa, de los labios mordiendo un ajo, idea suya. Los labios eran de su novia y el ajo lo compramos en una tienda que todavía me acuerdo, porque era un ajo muy grande, rojo, y lo compramos en un colmado que había al principio de las Ramblas, que luego ya hablaremos, porque este colmado fue importante el 23 de abril de 1976. La maqueta primera la hicimos en el suelo del despacho este que cogimos en Aribao, que fue un lugar mítico porque venían, bueno, era muy pequeñito, eran muy pocos metros, pero allí pasó media humanidad y mucha gente de Europa. Bueno, nosotros hacíamos la maqueta en el suelo, en el número 0, entonces Serrat era un poco como el diseñador. Él era del Centre dels Amics de las Arts de Terrassa, estaba con el Francesc Abad, con el Toni Llena, y por lo tanto era muy conceptual. Y era un conceptual mucho más estricto que el de Eina, que era más pop. Había muchos blancos, era muy conceptual. Bueno, es que cada número era un experimento. El número 1 fue un híbrido. El número 2 fue mucho más híbrido entre lo underground y lo conceptual. El número 3 fue la gran obra de Cesc, porque fue la crisis. Digamos que el sector catalanista se había apartado de la revista. Yo estaba en la mili, desde la mili le daba instrucciones al Cesc Serrat, pero claro, pero no estaba al lado de él, con lo cual hizo lo que le dio la gana, y me parece muy bien, y hizo un número maravilloso, que hoy en día es una obra de arte, el número 3. Y además, los artículos fuertes eran míos y del Racionero, era el escucha marxista que puso histérico al Manolo Vázquez y a todos los marxistas, y entonces ahí se produjo un corte, porque nos quedamos sin dinero. El número 4 y el número 5 se maqueta en Eina con toda la clase del Pérez Sánchez, el Quim Cañellas, que era un alumno aventajado y discípulo de Pérez Sánchez, era el coordinador con nosotros, y entonces introdujeron lo pop y el juego, porque Broso también influyó en Ajo Blanco. Yo estaba en contra del Andy Warhol, porque yo ya veía que detrás de la cultura pop había una intromisión americana en el desarrollo cultural de la Europa contestataria y de la Europa comprometida con ideologías de izquierda. Entonces a mí el pop siempre lo he visto como un juego peligroso. Pero bueno, ellos decidieron hacer el dosiedaje blanco y yo solamente puse una condición, que el Cesc Serrat maquetara la mitad de la revista y que el Pupú, bueno, América Sánchez, maquetara el resto. Entonces, Cesc maquetó la parte del Andy Warhol y lo maquetó siguiendo el modelo del número 3, pero rompiendo lo conceptual y poniéndolo, o sea, utilizando lo conceptual como forma de plantilla, pero no con imagen un poco underground, o sea, volviendo al número 2. Y lo hizo fantástico, es un número ontológico. La portada la hice yo con un fotógrafo holandés que vino con Kevin Ayers y con Nico, y que fue la culminación de las fiestas de Fontclara de junio del 75. En el año 76 pasó en este colmado que te he dicho,
de las Ramblas, el día 23 de abril decidimos montar un gran chiringuito en las Ramblas para vender ajos. Estábamos ya por el número, ya estábamos en la época freak, en la época del Zúrich, de Ormaza Benzoar, que era el rey de los freaks. Había en Barcelona unos 10-12 mil freaks y todos, la capital era Ajo Blanco, Aribau 15, nuestro despacho. Y entonces de repente el Juanjo Fernández, hay todo de trabajadores de Telefónica que a la hora de comer vienen a comprar ajos, porque ya teníamos un vínculo con la emergente CNT muy grande y nos estábamos separando ya de lo contracultural, a pesar de que estábamos en el momento máximo de freaks. Y de repente Juanjo Fernández dice, manifestación, y en el colmadito este cogieron todas las alcachofas. Y entonces cogieron en la mano una alcachofa que parecía una granada, bajaron por las Ramblas diciendo, cachondo, únete, queremos donuts sin agujero, y Coca-Cola asesina, carajilla al poder, que fue el gran eslogan. Y cuando llegaron al liceo, se hicieron pipí en la puerta. Y esto causó un escándalo tremendo en la prensa. Los comunistas fueron en contra, Manolo Vázquez escribieron artículos terribles. Entonces, bueno, todo esto provocó un gran escándalo en la prensa, porque Umbral y mucha gente nos defendió y dijo que ya era hora de que al franquismo y al posfranquismo se le atacara con humor, y evidentemente, y el humor triunfó. Y entonces los comunistas se lo tuvieron que tragar, y fue justo cuando empezaron a llegar las cartas de Valencia, del búnker Barraqueta, diciendo que unos catalanes habían insultado a la chaparadeta y que la Virgen de Montserrat era negra y violadora. En definitiva, los artículos de las fallas, de formas muy distintas, venían a reivindicar el paganismo del Mediterráneo, San Juan, el fuego, que todo arte ha de ser destruido para ser la culminación del arte, el arte efímero. O sea, defendía sobre todo la cultura mediterránea pagana, que es lo que son las fiestas mediterráneas. Vienen del paganismo, no vienen del cristianismo. El cristianismo las adapta. Entonces las fallas son las fiestas de primavera. Entonces pues reivindicaba lo sarcástico de las fallas, porque además las fallas pues son esculturas sarcásticas que han de ser quemadas. Entonces lo que venía a reivindicar era la fuerza popular sin corsés. En realidad empezó la época más cómica de Ajo Blanco, porque además la venta había empezado a subir, ya vendíamos 15 o 16 mil ejemplares, ya empezábamos a tener dinero, ya empezábamos a poder devolver los créditos y ya Ajo Blanco se estaba convirtiendo en otra cosa. Y entonces nos suspendieron 4 meses en Consejo de Ministros, y a las 8 de la mañana Radio Nacional decía, la revista Ajo Blanco, tal, martillo de heterodoxos y tal, ha sido condenada y tal, y todo fue por no cargarse a cambio de 16. Pero, curiosamente, en el Ministerio de Información y Turismo nos dijeron, vosotros estar 4 meses calladitos, y yo dije, bueno, pero callaremos a partir de julio, porque así aprovechamos el número de agosto y las vacaciones para hacer un replanteamiento. Y me dijeron, sí, y sobre todo nunca pagues la multa. Bueno, fue brutal, nosotros aterrorizados, pero lo hicimos bien, porque nos juntamos, nos fuimos todos a Menorca, nos exilamos en Menorca y allí parimos el momento más importante de Ajo Blanco. Nos fuimos todo un verano, el verano de 76, vivimos 11 personas en una casita pequeña de pueblo de Menorca, en la zona de los huertos. Pasó todo, los antipsiquiatría, los de sexualidad, todos los colectivos que ya habíamos creado, que venían de Valencia, de Murcia, de Madrid, de Salamanca, de Sevilla, y fue un verano maravilloso en donde parimos el renacimiento de Ajo Blanco, que fue en noviembre del 76, con el dossier situacionista de Juanjo Fernando y Santi Soler. Y volvimos con un nuevo formato, con un nuevo diseñador, y entonces empezó la extensión. Sale el número del situacionismo, que es, ya metemos el dossier en medio, entonces este dossier lo montan Juanjo Fernández, Santi Soler, el número de Durruti, ya nuestra alianza total con la emergente CNT. Yo dije, a CNT la apoyaremos siempre, pero nosotros, nadie de Ajo Blanco puede meterse en CNT. Triplicamos la tirada, ya en el número 16, porque nos habían hecho una campaña de prensa absoluto, y además cuando salimos, pues el país recogió, sobre todo la sección La Cloaca, porque ya la reestructuramos,
que se iba a convertir en el primer Internet. En realidad funcionábamos como Internet, pero por correspondencia. Y entonces allá pues escribían unas 1000 personas en la cloaca. Y cantidad de matrimonios, de uniones, de conjuntos, de la movida madrileña se hicieron en estas páginas, ¿no? La revista Star también se consolidó y también tenía una sección al final que también hizo mucho. Star era como los Rolling y Ajo Blanco era como los Beatles. Pero Ajo Blanco era más político, era más de agitación social. Entonces ya habían muchos colectivos y todos estos números, ya con el formato Cambio 16 que decíamos, pues empezamos a vender 15.000, 18.000, 30.000, 38.000, 40.000, 50.000, 70.000, 80.000 y llegamos casi a 100.000 en el 9 de septiembre después de las jornadas libertarias. Es todo el gran invierno libertario de Barcelona. Barcelona se convierte en la capital absoluta de la cultura emergente en todo el Estado español y de Latinoamérica. Todos los jóvenes de los institutos que hasta este momento simpatizaban con el Partido Comunista se pasan en masa a CNT, empieza la movida de los colectivos y del movimiento libertario, de los ateneos libertarios. Las asociaciones de vecinos se están preparando ya para las elecciones democráticas y para entrar en la izquierda, digamos, del PSOE o del comunismo, mientras que los libertarios montan los ateneos, que son la alternativa no vinculante a los partidos políticos que hay en los barrios y en los pueblos de todo el Estado. Y bueno, y entonces empezamos con el número de Durruti, el de Cultura Libertaria, la alternativa a la enseñanza, los números de ecología, los especiales de ecología, el especial Energías Libre, el especial Salud y Naturismo de Taller 7, y realmente yo creo que Ajo Blanco se convierte un poco en el renacer de todo el movimiento libertario. Por eso en un número, en abril, matamos a la contracultura y dijimos, frente a ese pasado del pensamiento español, de las obras del libertarismo español, con el naturismo, con las comunas, con las colectividades, ya no podemos imitar a la contracultura norteamericana, sino que tenemos que buscar el pasado libertario español. Todo ese invierno es una utopía vivida, y el que la ha vivido no puede volver para atrás, porque aquello lo hemos vivido. Y este es el gran problema de mi generación y de los un poquito más jóvenes. O sea, el invierno del 77, la primavera del 77 y el verano del 77, Barcelona vivió algo sorprendente. Fue como la eclosión de todo, de la libertad. Fue el sueño de creer que podíamos cambiar el país de verdad y que podíamos conectar con la República y el pasado libertario español y poder hacer una democracia modélica en Europa y la más moderna. Y pactamos con el Sindicato de Espectáculos de CNT hacer las Jornadas Libertarias Internacionales en el Parque Güell, en el Saló Diana, con la Asamblea de Trabajadores del Espectacle, en donde estaba coordinada por Carlos Lucena, Mario Gas y la Zayarán, la Lisarán. Y fue un momento mágico. Y Ajo Blanco funcionó brutalmente. Vinieron los de Liberación de Francia con Jean-François Fogel a vernos. Se puso en contacto con nosotros Noam Chomsky. Los italianos estaban totalmente pendientes para los indios metropolitanos, que Fernando Mir estuvo con ellos haciendo reportajes y teníamos mucha conexión con Italia, para montar la CNT italiana, sindicato anarcosindicalista. Todo eran esperanzas. Se montan las jornadas libertarias y yo creo que fueron prematuras. Pero claro, pasaron más de 500.000 de personas. Vino toda Europa. Estaba todo el mundo representado del mundo de las culturas emergentes, los alemanes, los daneses, los holandeses, los franceses. Pero pasó que la CNT, todos los mandos, digamos, bueno, todos los electos, todos los comités y tal, estaban integrados por gente muy joven que carecía de experiencia o por gente que venía del exilio, por lo tanto no conocía la realidad española, o por gente que había estado muchos años en la cárcel, como Luis Andrés Sedo, que era el mejor, bajo mi punto de vista, pero bajo mi punto de vista. Entonces, yo creo que fue una lástima, porque faltaron unos años de aposentar todo este movimiento, que era muy importante, muy buena voluntad, no se podía radicalizar. Pero entonces todavía no lo sabíamos. Pero
había un... Y yo creo que CNT fue una pena que no tuviera otro tipo de coordinadores en las asambleas, pero faltó cultura libertaria, faltó experiencia, pagamos el pato de los años de franquismo y todo aquel sueño se fue desvaneciendo a partir del verano del 77, a partir de la huelga tremenda de gasolineras y a través del fracaso de los debates del Parkway, de los debates del Saló Diana, en que no dieron un contenido claro, no dieron una respuesta al momento, hicieron historicismo, pero faltó astucia política.